La noticia explotó en todos los rincones del paddock y el mundo del automovilismo quedó paralizado ante el giro inesperado. Christian Horner, el histórico director que llevó a Red Bull a lo más alto, acababa de ser despedido. Los motivos eran objeto de especulación en cada rincón, pero la realidad era una sola: Horner ya no tenía su lugar en la escudería austríaca. Nadie imaginó lo que vendría después. En un movimiento sorpresivo, apenas unas horas después de su salida, Alpine anunció su fichaje. Para muchos fue una jugada audaz, incluso temeraria. Para otros, un golpe de genialidad. Lo cierto es que detrás de la decisión, había una intención clara: transformar el destino del equipo francés, y sobre todo darle un nuevo impulso al proyecto más valioso de su cantera, el joven talento argentino Franco Colapinto. El ambiente en Alpine cambió al instante. De la calma habitual, se pasó a un clima de expectativa y nerviosismo, que se sentía en cada oficina, en cada taller, en cada charla de pasillo. Los ingenieros miraban de reojo a los nuevos rostros del staff, preguntándose cómo sería el impacto real de Horner en la estructura. Los pilotos del equipo principal, y sobre todo los jóvenes de la academia, sabían que estaban ante una oportunidad única de aprender de uno de los estrategas más reconocidos y respetados de la F1. Pero, para Franco Colapinto, el efecto fue aún más potente. Sentía la presión y el privilegio de ser el piloto en el que Alpine quería centrar su apuesta de futuro, ahora con el respaldo de una mente maestra del deporte. Horner llegó a las instalaciones de Alpine en medio de un torbellino mediático. Los flashes de las cámaras, los micrófonos de la prensa internacional, y los rumores sobre posibles cambios de alineación no cesaban. Pero él, acostumbrado a la presión, caminó por los pasillos del equipo francés, con la serenidad de quien sabe que puede cambiar el rumbo de una historia con solo una decisión. Desde el primer momento, dejó claro que no venía a revolucionar todo por capricho, sino a potenciar lo bueno, y sobre todo a pulir el talento joven que tenía a mano. Su primer objetivo fue conocer en profundidad a Colapinto, sentarse a su lado y escuchar, sin prejuicios, la historia y la visión del joven argentino. La primera charla entre Horner y Franco fue mucho más que una simple reunión de trabajo. Fue un encuentro entre dos generaciones distintas, un diálogo de respeto y ambición. Horner, lejos de adoptar el papel de maestro distante, se mostró cercano, abierto y curioso. Quiso entender cómo pensaba Colapinto, qué lo motivaba, qué sueños guardaba, y cuáles eran sus miedos ocultos. Franco, por su parte, aprovechó la oportunidad para preguntar, absorber cada consejo y compartir sus expectativas con total sinceridad. En esa charla, ambos descubrieron que compartían una visión: la de nunca conformarse, la de desafiar límites y la de convertir las dificultades en oportunidades. Muy pronto, Horner empezó a dejar su huella. Analizó cada aspecto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos, y en particular, se enfocó en crear un entorno en el que Colapinto pudiera desplegar todo su potencial. Introdujo nuevas metodologías de entrenamiento, sesiones de simulador más realistas y análisis detallados de datos, que le permitieran al argentino encontrar décimas extras en cada situación. Pero lo más importante fue la confianza que transmitió. No quiero que seas el próximo campeón, porque yo lo diga, sino porque tú te convenzas de que puedes serlo, le repitió más de una vez. Esa mentalidad de empoderamiento se convirtió en el combustible principal de Franco. En los días siguientes, la relación entre Horner y Colapinto se fortaleció. Compartían horas en la sala de simulador, analizaban juntos grabaciones de pruebas, repasaban estrategias y se divertían ideando nuevas formas de encarar los retos técnicos. Horner, con su experiencia, supo equilibrar la exigencia con la motivación. No se trataba de presionar sin sentido, sino de generar un ambiente en el que el piloto pudiera arriesgar, equivocarse y aprender. Para Franco, esa libertad controlada fue una bocanada de aire fresco. Se sentía más dueño de su destino, y a la vez, respaldado por una figura que entendía la presión y el vértigo del alto rendimiento. El impacto en el resto del equipo también fue inmediato. Ingenieros y técnicos se mostraron más activos, más creativos. La llegada de Horner parecía haber desatado una ola de optimismo y desafío, que se reflejaba en cada reunión, en cada ajuste del monoplaza,
en cada intercambio de ideas. Nadie quería quedarse atrás en el nuevo proyecto, y todos intuían que el destino de Alpine estaba por fin a punto de dar el salto de calidad que tanto habían esperado. Los patrocinadores, siempre atentos a las señales de cambio, renovaron su apoyo y sumaron recursos, confiando en que la combinación de Horner y Colapinto podía ser el punto de inflexión que la escudería necesitaba. Mientras tanto, la prensa no dejaba de especular. Las portadas de los diarios más prestigiosos debatían la jugada de Alpine y analizaban las posibles consecuencias de tener a Horner en el box francés. ¿Sería capaz de replicar su éxito fuera de Red Bull? ¿Lograría llevar a Colapinto a la cima? Los fanáticos argentinos, por su parte, vivían un sueño inesperado. Por primera vez, veían cómo el piloto en el que habían depositado tantas esperanzas, contaba con el apoyo de una figura internacional, que no solo creía en él, sino que estaba dispuesto a apostar todo por su crecimiento. Pero sobre todo, lo que quedó claro desde el primer día, fue que la historia recién empezaba. Horner y Colapinto, juntos, representaban la unión de la experiencia y el hambre de gloria, y aunque nadie podía anticipar el desenlace, todos sentían que, con ellos al mando, Alpine se preparaba para escribir un capítulo inolvidable en la historia de la Fórmula 1. Apenas unas jornadas después de su arribo a Alpine, Christian Horner demostró que no necesitaba meses para revolucionar un equipo, bastaba con horas de liderazgo auténtico y pasión sin filtros. No llegó con promesas vacías ni discursos para la prensa. Su foco fue inmediato, y claro, el talento joven, la energía del futuro, y sobre todo Franco Colapinto. Horner no tardó en instalarse en el corazón operativo de la escudería, rodeándose de los ingenieros más jóvenes y pidiendo acceso a todos los datos disponibles sobre el piloto argentino. Estudió cada stint, cada reporte de simulador, cada telemetría de Franco. No buscaba el error, sino el potencial sin explotar. Pronto entendió que Colapinto tenía algo que no podía fabricarse: intuición para leer la pista y sangre fría en los momentos de máxima presión. El nuevo método de trabajo que impuso Horner fue tan exigente como inspirador. Mandó a rediseñar los programas de entrenamiento mental, apostó por rutinas de trabajo en equipo, fuera de pista, y estableció dinámicas en las que el piloto debía liderar pequeños grupos de ingenieros para fortalecer su voz y su autoestima. No solo quiero un piloto rápido, quiero un líder dentro y fuera del coche, repetía, convencido de que la grandeza nace de la autoconfianza y la resiliencia. Franco, que venía de un sistema más rígido y tradicional, se sintió desafiado, pero también valorado. Por primera vez, su criterio era escuchado al mismo nivel que el de los técnicos más experimentados. Las sesiones de simulador se volvieron legendarias. Horner, que podía pasar horas junto a Franco analizando curvas y sectores, le proponía retos imposibles, cambiaba parámetros de última hora, o incluso le pedía que pilotara a ciegas, confiando en su instinto. A veces, lo sorprendía con análisis de videos de grandes campeones, otras veces lo llevaba a revisar errores del pasado, no para recriminarlos, sino para entenderlos y convertirlos en herramientas de crecimiento. Franco comenzó a absorber cada consejo como si fuera oro, descubriendo que podía pensar la velocidad no solo como reacción, sino también como estrategia. El efecto de estos cambios se vio en todo el equipo. Los ingenieros sintieron que su trabajo tenía un propósito renovado. Ya no se trataba de cumplir una rutina, sino de formar parte de un proyecto de transformación. Horner se ocupó de reunir a todos los departamentos en reuniones abiertas, donde hasta el último mecánico podía opinar. Se discutían mejoras aerodinámicas, ideas locas de setup, y hasta soluciones que provenían de otras categorías del automovilismo. El mensaje era claro: nadie tenía la verdad absoluta, y la innovación nacería de la confianza colectiva. Colapinto, entre tanto, empezaba a experimentar el vértigo de una evolución acelerada. En cuestión de semanas, se sentía más seguro, más incisivo en la radio, más activo en la toma de decisiones. Las dudas que solía tener ante ciertos ajustes técnicos ahora las planteaba con la tranquilidad de saber que sería escuchado, no juzgado.
Horner, con la paciencia de un mentor pero la intensidad de un competidor nato, lo animaba a equivocarse sin miedo y a celebrar cada aprendizaje. El argentino comenzó a entender que el verdadero salto de calidad era mental, dejar de verse como promesa para asumirse como protagonista. Pronto, las reuniones entre Horner y Colapinto se volvieron rituales obligados. Charlaban de todo: estrategias de carrera, psicología del alto rendimiento, anécdotas del pasado y hasta temas personales que ayudaban a fortalecer la confianza mutua. Horner, lejos de imponer su experiencia como una verdad incuestionable, la ofrecía como guía, invitando a Franco a descubrir su propia voz, su propio estilo de liderazgo. El vínculo se forjó en el respeto, la admiración y la honestidad brutal. Cuando algo no funcionaba, lo decían; cuando el resultado era bueno, lo celebraban juntos. El cambio también llegó al box de Alpine. Los mecánicos, los técnicos y hasta los responsables de logística percibían una energía nueva. Se compartían historias de sesiones largas de trabajo, donde todos sentían que formaban parte de algo grande. El espíritu de equipo, tan difícil de construir y tan fácil de perder, se multiplicó como nunca. El propio Colapinto empezó a ver en los rostros de su entorno una mezcla de orgullo y gratitud, como si su crecimiento personal estuviera arrastrando a todos hacia una meta común, mucho más grande que cualquier objetivo individual. Mientras tanto, la prensa seguía de cerca el experimento Horner-Colapinto. Los expertos debatían si el método funcionaría en el entorno francés, si el carácter de Horner encajaría con la tradición de Alpine, y si el argentino podría adaptarse al papel de referente absoluto. Los aficionados, sin embargo, no tenían dudas. Franco irradiaba una confianza que no se veía desde hacía mucho, y la mano de Horner era inconfundible. Las redes sociales ardían en teorías y apuestas, pero el ambiente general era de ilusión y respeto. En privado, Horner confesó a su círculo cercano que veía en Colapinto una versión más joven de los campeones con los que alguna vez soñó trabajar. Tiene hambre, tiene cerebro y tiene corazón, solo necesita creer que es capaz, solía decir en las reuniones de planificación. Para Franco, ese respaldo era la confirmación de que el sacrificio valía la pena, y que la historia podía cambiarse, incluso cuando todos los pronósticos parecían en contra. Así, el método Horner no solo transformó la rutina de un equipo, transformó la mentalidad de un piloto, la cultura de un box y el futuro de una escudería que por fin se animaba a soñar a lo grande. Colapinto, bajo la mirada atenta y la guía estratégica de Christian Horner, estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno donde la audacia y el trabajo en equipo prometían conquistar lo imposible. El cambio que trajo la llegada de Christian Horner a Alpine no tardó en provocar un auténtico efecto dominó en todo el entorno de la escudería, y especialmente en la vida de Franco Colapinto. El piloto argentino, acostumbrado durante años a batallar por cada oportunidad, empezó a notar cómo el ambiente a su alrededor se transformaba con una rapidez insólita. Ya no era solo una sensación de renovación en el box, era un aire de contagio que recorría todos los sectores, desde la ingeniería hasta la comunicación, pasando por el área comercial y hasta el departamento de desarrollo juvenil. Horner, con su carisma y su experiencia, había logrado que cada persona del equipo se sintiera parte de un proyecto mayor, impulsado por la convicción de que el éxito colectivo era mucho más que la suma de esfuerzos individuales. En los entrenamientos, la diferencia se hizo evidente. Colapinto notaba que el personal de Alpine estaba más motivado, más atento a los detalles y mucho más dispuesto a colaborar de forma abierta. Los ingenieros, inspirados por la visión de Horner, se animaban a sugerir cambios audaces en la puesta a punto, probaban configuraciones nunca antes vistas y ajustaban el monoplaza casi en tiempo real, siempre atentos a las sensaciones que Franco transmitía por radio. El argentino, por su parte, se sentía más libre y más respaldado que nunca. La seguridad en sí mismo se reflejaba en cada maniobra, en cada informe de feedback, en cada charla técnica con su jefe de ingenieros. La sinergia que se generó entre Horner y Colapinto llamó la atención incluso de los rivales. Los otros equipos,
acostumbrados a la rutina de Alpine, de pronto se encontraban con una estructura mucho más activa y desafiante. Las cámaras de la prensa internacional comenzaron a enfocar cada movimiento de Horner en el box francés, atentos a las conversaciones privadas, a los gestos de complicidad con Franco y a las reuniones que se extendían hasta altas horas. No eran pocos los que especulaban sobre la posibilidad de que Alpine estuviera gestando una revolución interna, capaz de alterar el equilibrio de poder en la Fórmula 1. Mientras tanto, la propia figura de Colapinto comenzó a multiplicarse en los medios, no solo por sus resultados o sus actuaciones en pista, sino por el crecimiento personal y profesional que demostraba en cada aparición pública. Franco se volvió protagonista de entrevistas, reportajes y notas de análisis donde se destacaba su madurez, su liderazgo silencioso y la influencia positiva de Horner. Incluso los pilotos de otros equipos empezaron a mencionarlo como un ejemplo de adaptación y resiliencia, destacando su humildad y su capacidad para aprovechar cada oportunidad al máximo. El departamento comercial de Alpine no tardó en captar la nueva ola de entusiasmo. Las marcas que acompañaban al equipo y otras que observaban desde afuera percibieron el potencial mediático de la dupla Horner-Colapinto. En pocos días, se dispararon las reuniones con sponsors interesados en asociar su imagen a una historia de superación, talento y reinvención. Los responsables de marketing aprovecharon la narrativa de Franco como el chico que, a base de trabajo y sacrificio, estaba listo para convertirse en la cara visible de un renacimiento deportivo. El fenómeno, lejos de limitarse al paddock, se expandió a redes sociales, eventos y campañas que capturaron la imaginación de miles de nuevos aficionados, pero el verdadero impacto fue interno, invisible para las cámaras. Horner aprovechó el entusiasmo general para reforzar la cultura del aprendizaje constante y la autocrítica constructiva. Cada sesión de feedback era una oportunidad para detectar debilidades, limar asperezas y fortalecer los vínculos de confianza entre piloto, ingenieros y directivos. Franco, que siempre había entendido el automovilismo como un trabajo de equipo, ahora podía experimentar en carne propia lo que significaba tener a toda una estructura alineada detrás de un objetivo común. El efecto dominó era real. El empuje de Horner se transmitía desde la oficina del jefe hasta el último rincón del box. En los momentos más personales, Colapinto encontraba espacio para reflexionar sobre el camino recorrido, recordaba los años de sacrificio en el karting argentino, las largas temporadas lejos de casa y los obstáculos que parecían insalvables. Ver cómo ahora todo ese esfuerzo confluía en un presente vibrante, donde su palabra era escuchada y su trabajo valorado, le daba una fuerza extra para afrontar cualquier reto. Horner, siempre atento a los detalles emocionales, se encargaba de recordarle que el éxito duradero no depende solo del talento, sino de la capacidad para reinventarse, inspirar y sostenerse en los momentos difíciles. El propio Horner confesó en una reunión privada que lo que más lo sorprendía de Franco era su madurez para aprender de los fracasos. No todos los pilotos tienen esa capacidad de absorber lo bueno y lo malo con la misma humildad, comentaba a los ingenieros. Para él, Colapinto tenía algo que no podía comprarse ni enseñarse: la autenticidad de los que luchan en silencio y se levantan siempre una vez más de lo que caen. Esa actitud era, para Horner, el verdadero secreto de los campeones. A medida que avanzaban los días, el efecto dominó generado por Horner y Colapinto se sentía como una corriente eléctrica positiva. Todos en Alpine tenían la sensación de estar viviendo algo histórico, irrepetible. Nadie sabía cuál sería el resultado final, pero todos compartían la certeza de que estaban en el lugar y el momento correctos para soñar en grande. El box, antes un espacio de rutina y protocolos, se había transformado en un laboratorio de innovación, confianza y camaradería. Así, el efecto dominó seguía expandiéndose más allá de Alpine, más allá de la F1. Era la demostración de que, a veces, el cambio verdadero comienza con una decisión valiente y se multiplica cuando dos generaciones, la de la experiencia y la del hambre de gloria, se unen para desafiar lo imposible. Y en el centro de ese huracán positivo
definitivo, Franco Colapinto no solo se consolidaba como el futuro de Alpine, sino también como el símbolo de una nueva era donde el trabajo en equipo, la confianza y la pasión podían cambiarlo todo. El cambio en Alpine no era solo interno, se sentía en el aire, en los gestos de todos los miembros del equipo, y hasta en la manera en la que el mundo del automovilismo comenzaba a hablar del proyecto. Bajo la conducción de Christian Horner, la escudería francesa experimentó un renacer. Los pasillos antes silenciosos bullían ahora de entusiasmo, las reuniones técnicas eran auténticos laboratorios de ideas, y las áreas de ingeniería y desarrollo se entrelazaban en una sinergia inédita. Lo que antes parecía imposible, ahora era una meta colectiva. La presencia de Horner no solo había revitalizado la moral, sino que había inyectado una confianza que se expandía como fuego en pastizal seco. Y en el centro de esa transformación, Franco Colapinto brillaba como nunca. Franco sentía que por primera vez en mucho tiempo, estaba creciendo en todas las dimensiones. Horner lo guiaba, sí, pero también le daba alas para experimentar y equivocarse, siempre protegido por una red de respaldo y aprendizaje. El joven argentino empezó a aprovechar cada jornada de trabajo para profundizar en los detalles, pedía datos extra a los ingenieros, analizaba telemetrías hasta la madrugada y proponía estrategias propias para cada prueba en el simulador. Su nivel de involucramiento era tan alto que los propios técnicos se sorprendían, veían a un piloto convertido en referente, alguien capaz de liderar con el ejemplo, inspirando incluso a los más veteranos. El entusiasmo no se limitaba solo al box. El departamento de comunicación de Alpine rediseñó toda la imagen pública del equipo, haciendo de Colapinto la cara visible de la nueva etapa. Las campañas se centraban en la figura del argentino como símbolo del esfuerzo, la humildad y el talento que rompe fronteras. En cada aparición, Franco mostraba una serenidad y un carisma que cautivaban tanto a fanáticos históricos como a nuevos seguidores. Las entrevistas, siempre salpicadas de anécdotas junto a Horner, mostraban a un piloto agradecido, pero también ambicioso y seguro de sí mismo. Las redes sociales explotaban con cada declaración, y la afición argentina sentía un orgullo sin límites al ver a uno de los suyos tan cerca de la cima. Al mismo tiempo, Horner se encargó de fortalecer los vínculos personales entre todos los integrantes del equipo. Organizó actividades fuera del horario laboral, desde cenas informales hasta jornadas de team building, donde cada uno podía mostrar una faceta diferente, más allá del rol técnico o profesional. Franco, siempre abierto y sociable, se integró a la perfección, convirtiéndose en puente entre los distintos departamentos. Esa atmósfera familiar y de confianza era el ingrediente que Alpine necesitaba para dejar atrás viejas frustraciones y mirar hacia adelante con optimismo renovado. Las marcas patrocinadoras notaron el cambio y redoblaron su apoyo. Ver a Horner y Colapinto trabajar codo a codo era, para ellos, una garantía de profesionalismo y futuro. Las propuestas de nuevas colaboraciones comenzaron a llegar, y los responsables de marketing no daban abasto con las ideas frescas que surgían cada semana. El proyecto Alpine se transformó en una historia inspiradora, un caso de éxito de cómo la apuesta por la juventud, sumada a la sabiduría de los grandes líderes, podía generar un fenómeno mediático y deportivo. Mientras tanto, la prensa internacional dedicaba editoriales y análisis al milagro Horner Colapinto. Los expertos elogiaban la capacidad de Horner para reinventarse fuera de Red Bull, y señalaban el crecimiento meteórico de Franco como prueba de que los talentos genuinos florecen cuando el entorno es el correcto. Se discutía en paneles y podcasts si Alpine sería capaz de sostener esta ola de entusiasmo, pero nadie dudaba de que el equipo francés se había convertido en la gran historia de la temporada. Dentro del box, el ambiente era inmejorable. Los mecánicos, muchas veces relegados a un segundo plano, ahora sentían que sus aportes eran fundamentales. Las decisiones se tomaban de manera horizontal, escuchando cada voz, y la sensación de pertenencia era total. Franco valoraba especialmente ese espíritu de comunidad, sabía que los grandes logros solo se construyen con equipos sólidos, y por eso nunca dejaba de agradecer y felicitar a quienes trabajaban detrás de escena, desde el primer ingeniero hasta el último miembro del staff.
La familia de Colapinto, siempre cerca a la distancia, vivía este renacimiento como un sueño cumplido. Los mensajes desde Argentina eran constantes, cargados de emoción y gratitud. Franco, lejos de perder el foco, se apoyaba en esos afectos para mantenerse humilde y recordar sus raíces. Las charlas con Horner, en las que a veces compartían recuerdos de los caminos difíciles recorridos, le servían para no perder de vista la importancia de la constancia y el sacrificio. En los momentos de reflexión, Franco entendía que estaba viviendo algo irrepetible. Horner lo empujaba a pensar en grande, pero también a disfrutar del presente y aprender de cada paso. Juntos, se propusieron un objetivo: construir un legado, dejar una huella que trascendiera los resultados y que inspirara a las próximas generaciones. Esa visión conjunta era el motor que movía a todo Alpine, ahora más unido y ambicioso que nunca. Así, el renacer de la escudería bajo el liderazgo de Christian Horner y la figura creciente de Franco Colapinto se convirtió en un fenómeno que trascendía el automovilismo. Era la historia de dos mundos que se encontraban y juntos cambiaban el destino de un equipo y el sueño de miles de fanáticos. Alpine, por fin, había encontrado su norte, y el futuro se presentaba como una página en blanco, lista para ser escrita a fuerza de trabajo, coraje y pasión.